La fotografía es una rama de las artes visuales, por el cual los seres humanos nos comunicamos, expresándonos a través de ella y brindando información visual. A lo largo de estos años he aprendido a comunicar por medio de la fotografía, por lo tanto es por la experiencia de realizarlo que puedo con claridad decirles cómo podemos comunicar a través de ella. Estos son algunos de los elementos de la composición fotográfica: la línea del horizonte, los puntos de fugas, la forma de objetos y la iluminación con sus variables, ya sean de colores, contrastes, claridad o saturación. Para que ustedes puedan tener una lectura apropiada y además puedan saber cómo realizar una fotografía, les desarrollaré cómo funcionan esos elementos antes mencionados por la profesora Gladys. Estas son fotografías que realicé en algún momento que hoy me sirven para dar ejemplos. La línea del horizonte es aquella que se encuentra de manera horizontal, por eso es línea del horizonte, y que atraviesa la imagen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se puede hacer las dos lecturas. En esta línea normalmente los objetos se ven con menor tamaño que el resto de las cosas. También en ella o con ella se divide el cielo y la tierra. Y en esta imagen se puede ver claramente cómo se separa el cielo y la tierra. Si se desea lograr un equilibrio en una imagen, lo más común es que estas líneas estén paralelas al cuadro de la fotografía. El cuadro de la fotografía es todo el borde que contiene a esta imagen. En otros términos o en otras palabras, esto quiere decir que no esté desnivelada o chingleada, como se suele decir normalmente, vulgarmente. Al realizar una fotografía podemos ubicarla en varios sectores, con normalidad en el centro, dividiendo dos partes, o en ocasiones en donde se ubican las líneas que dividen los tercios. Estos son algunos ejemplos claros de estos tipos de ubicación. La línea de los tercios es una línea que divide en cuadros más pequeños esta proporción grande de imagen. Por lo tanto, puedo ubicar esa línea en la línea superior de los tercios o en la línea inferior. Estos son algunos ejemplos claros de tipos de ubicación. Normalmente en las cámaras digitales o en los celulares se tiene una opción para que le pueda aparecer a ustedes esa línea de tercios. Hay que seleccionarla y de esa manera van a poder visualizar los que están queriendo fotografiar en relación a esas líneas que le otorga esa aplicación. Como ya le había dicho antes, esta línea del horizonte se puede ubicar en el centro de la fotografía, paralelas, esto quiere decir de igual manera a la parte inferior o superior del cuadro o en cualquiera de los tercios. Pero además de esto también se puede romper esa regla. En este caso yo les muestro una fotografía que realicé rompiendo esa regla, pero lo que hago es justificar eso. ¿Por qué yo rompo esa regla? Porque quiero justamente generar inestabilidad en el espectador, en el que lo está mirando. Quiero generar una sensación de que todo se está cayendo. Por eso esta fotografía en el parque para mí representa eso, inestabilidad, y además de los colores que son normalmente más azules, esta es una fotografía nocturna, genera todavía más incertidumbre, si se quiere, en la fotografía,
y bueno, puedo causar una sensación en el espectador. Por eso, toda regla se puede romper, depende mucho de la intención de uno. Otro de los elementos que componen una imagen es el punto de fuga, que es el lugar donde conjugan las líneas o hacia donde van las líneas, y normalmente el fotógrafo, el que hace la fotografía, tiene intención de que el espectador mire hacia ese lugar, por ende se ubica en una posición y encuadra la cámara de tal manera que las líneas estén apuntando a ese lugar al cual nos queremos referir. En este caso doy ejemplo de 3 fotografías. Una es de la costanera, en el cual las líneas del puente, si se quiere decir, no sé cómo se llama ese lugar, se dirigen hacia un señor que está ubicado en la punta de ese lugar, que está mirando. Todas las líneas van casi a ese lugar, entonces ese es un punto fuerte en el cual el espectador va a estar observando. ¿Por qué? Porque esas líneas la dirigen hacia ella. Otra fotografía es una que realicé en el camino, en el asfalto, y en el fondo estaba una tormenta. Para que la mirada se dirija directamente hacia ese lugar, también he tenido en cuenta que las líneas, tanto de los costados derecho e izquierdo o del centro, la línea blanca, se dirijan hacia el punto donde se encontraba la tormenta. En el tercer caso, la mirada, pretendo que la mirada vaya hacia el sol, por lo tanto me ubico en un lugar donde donde esté claramente guiadas las líneas hacia el sol. En este caso las líneas del camino, que en el cual había nieve, la línea horizontal sería del horizonte, y hay otras líneas que son de la montaña. Otro de los elementos que conforman la imagen también es la forma, que esta varía dependiendo de cada objeto. En ocasiones pueden tener formas normales, como un cuadrado, un rectángulo, un círculo, y otras formas que están especificadas por la geometría. Estas formas yo las puedo ubicar en diferentes lugares de la fotografía. En este caso hay 2 componentes: la forma y el potencial lumínico que tiene esta imagen que realizamos en Formosa, que es una fotografía que se realiza o se llama light painting, que es pintar con luz, en el cual se gira un objeto que tiene brillo y queda internalizado en el sensor de la cámara, y esto causa una forma de círculo, y claro, el que ve tiene una poderosa llamada de atención hacia ese objeto, hacia esa forma circular, por 2 motivos: por la forma en sí, que rompe todo el que es diferente al resto de cosas, y por la iluminación que tiene ese objeto. Entonces en este caso también entra otro concepto, que es de iluminación. Lo más luminoso normalmente llama más la atención en una fotografía. En el siguiente caso nos podemos dar cuenta que es donde yo apunto hacia el sol, y claro, el sol es el punto más objetivo o al que la vista se dirige más fácilmente. También en la otra fotografía, que es de la costanera, hay una línea que están entre los barquitos, son canoas, algunas canoas. Esa línea se dirige hacia el sol, pero además de eso, el sol es un objeto luminoso, por lo tanto la vista tiende a ir en primera instancia hacia ese lugar y hacer un recorrido. Entonces hay varios factores que suman
a que esa fotografía tenga calidad creativa o, si se quiere, calidad informativa. ¿Por qué? Porque le estoy guiando al espectador hacia donde yo quiero que mire o que observe. Estos son algunos tips a tener en cuenta a la hora de capturar una imagen, con el fin de resaltar un hecho o un objeto. En ese sentido, y para terminar, les sugiero a ustedes que vayan mirando fotografías y vayan detectando cuáles son los factores que le atraen a esa fotografía, y así también ustedes van a poder mejorar sus tomas, sus capturas. Pueden agarrar y probar con el celular capturando, teniendo en cuenta todos estos conceptos, tanto de la regla de los tercios, el horizonte bien vertical, pueden romper esa regla como les dije. También pueden tomar un objeto muy luminoso o incluir en el cuadro una forma, un objeto que tenga una forma determinada que es muy diferente al resto. Con lo que aprendimos el día de hoy, vamos a poder visualizar y entender mejor qué nos intenta comunicar el autor de una fotografía.